Buenas tardes, alumnos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, lunes 27 de abril de 2020. Vamos a desarrollar la primera unidad didáctica del módulo promotor de ventas. La unidad didáctica, comercialización de un producto. El primer tema es administración y empresa. Vamos a empezar definiendo lo que es administración. Administración es una ciencia social encargada de la planificación, organización, dirección y control de los recursos con el fin de obtener un beneficio. La administración ha sido estudiada. Tenemos a los padres de la administración, el americano Fred Taylor, que estudió la administración desde el punto de vista operativo por su experiencia en la parte industrial cuando empezó a laborar en un taller. Y tenemos al tratadista Henry Fayol, francés, que también estudió la administración ya desde otro ángulo, de la parte ya gerencial. ¿Ya? Entonces ambos lanzaron sus principios que dieron inicio a lo que es la administración científica. ¿Ya? Cuando definimos la administración, estamos hablando de la que es la encargada de la planificación, organización, dirección y control de los recursos. Sí, porque en función a la actividad que puede realizar una persona, que realiza una organización X, que puede ser empresa, que puede ser un colegio, etc., va a tener que emplear adecuadamente estos recursos con el fin de obtener un beneficio. Los recursos que manejan los antes mencionados son los siguientes. Tenemos los recursos de personas. Sí, porque las personas forman parte principal del desarrollo de una determinada actividad, de acuerdo también a la especialización y a lo que se le va a requerir. Tenemos la parte financiera. Sí, efectivamente, para poder hacer una determinada actividad vamos a decir que costear, invertir para poder desarrollar esta actividad como tal. Tenemos también la maquinaria. Dependiendo de la actividad que realice la empresa, va a tener máquinas. Puede ser una empresa industrial, va a necesitar necesariamente una maquinaria para poder realizar sus labores. Puede ser una empresa de confecciones, va a necesitar remalladora, va a necesitar máquina recta, colleteras, cortadoras, por citar un ejemplo. Después tenemos la tecnología. Sí, la tecnología que es tan importante ahora. Nosotros por eso estamos utilizando la tecnología. En este momento estoy utilizando un celular para poder grabar esta sesión de clase y después pasárselas a ustedes. Esa es la tecnología. Necesitamos la parte informativa, sí. Para poder desarrollar cualquier tipo de actividad necesitamos información, base de datos, para poder cumplir con mis tareas planificadas. ¿Ya? Y finalmente necesitamos el método, ¿no? El conocimiento de cómo voy a realizar esta actividad que estoy estableciendo. Entonces tenemos acá nuevamente, reiteramos, tenemos lo que son personas, lo que es la parte de recursos financieros, lo que es maquinaria, lo que es tecnología, lo que es recursos informáticos, y tenemos el método como conocimiento. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la actividad de la empresa, sea una empresa que se dedica al comercio, sea una empresa que se dedica a industria, sea una empresa que se dedica a servicios, tiene que contar necesariamente con los recursos para poder realizar su actividad. Ahora, los elementos de la administración, como dije anteriormente, son 4. Es la planificación, lo que es la organización, lo que es la dirección y lo que es control. Vamos a ver eso. Estos términos ustedes lo han escuchado. A veces cuando metimos a un tema de conversación en particular, por ahí nace el término planificación o plan, ¿no? El plan sí lo hemos escuchado como tal. Entonces, solamente es que ustedes le vamos a dar una base de lo que es la planificación desde el punto de vista administrativo. ¿Ya? Entonces, hay que tomar en cuenta lo siguiente. La planificación se hace una primera pregunta. ¿Qué se quiere hacer? Claro, si mi intención es estudiar, entonces tengo que establecer cómo voy a hacer esta actividad, esta tarea, ¿no?
qué es lo que quiere hacer. Entonces determino eso. ¿Cómo? ¿Cuándo? Si la mejor estrategia es hacerlo, digamos, con otras personas, es establecer, digamos, con quién o con quiénes hacer estas actividades. Porque básicamente lo que es la planificación, desde ahora les digo lo siguiente, que va a juntar con 4 elementos en esta parte. Uno es establecer qué tareas voy a realizar, y cada tarea va a tener sus propias actividades. Entonces, al establecer mis actividades, estas actividades van a conllevar a que lo tengo que hacer en un determinado tiempo. ¿Ya? Entonces tengo que salir a una primera actividad, qué tiempo lo voy a desarrollar. Y para hacer una actividad, ¿con qué recursos debo tener? Entonces va a haber otro elemento. Y esto a su vez va a haber un 4 elementos que hacer, quiénes lo van a hacer, a quienes vamos a designar que hagan estas tareas que nos hemos proyectado. Entonces, si tomamos en cuenta estos 4 elementos de la planificación, establecer cronogramas de actividades y tareas, establecer en qué tiempo lo voy a hacer, tercero, con qué recursos cuento para hacer esas actividades, finalmente, quiénes van a hacer actividades, estaremos ya avanzando con el primer elemento, lo que es la administración, que es la planificación. Entonces, resumimos, para hacer la administración tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Primero, los objetivos, metas y políticas. Cuando hablamos de objetivos es cuando nos establecemos qué es lo que vamos a ejecutar. Voy a confeccionar, voy a vender, voy a distribuir, voy a elaborar. Estamos hablando en términos plurales. ¿Y cuánto de esto voy a hacer? Es la parte de metas. ¿Cuánto de esto voy a confeccionar? ¿Cuánto de esto voy a vender? ¿Cuánto de esto voy a distribuir? Es la parte cuantitativa. Y finalmente, la política es la forma como voy a desarrollar estas actividades. Eso conlleva al siguiente elemento, que es el procedimiento, proceso, porque cada actividad va a tener una etapa. No voy a empezar con la última etapa, paso a la primera, no. Tiene que haber una secuencia. Entonces este va a ser mi procedimiento, lo voy a ejecutar de esta manera. Y esto conlleva a lo siguiente, que tengo que establecerme unidades. Por eso, para cada unidad va a haber actividades concretas que se van a realizar, y tareas de las mismas, y a un tiempo determinado. Eso conlleva a que tengo que tomar en cuenta lo siguiente, para poder hacer esas actividades, con qué presupuesto tengo y cuál es la proyección que tengo sobre las mismas. Cuando hablamos de presupuesto es cuánto me cuesta hacer esta actividad y cuál es la proyección, entonces mi pronóstico de éxito sobre lo que estoy desarrollando. Entonces, para poder concretar y cerrar, digamos, esta primera parte, tenemos que tomar en cuenta las estrategias y tácticas. Cuando hablamos ya de estrategias, vamos a ver, hay un objetivo general, este objetivo general va a tener objetivos específicos. Entonces, ahí vamos a tener que entrar las estrategias. Para poder desarrollar cada objetivo, ¿cómo lo voy a desarrollar? Y la forma como desarrollarlo va a tener también su propia particularidad. Si estamos considerando incrementar nuestras ventas, entonces, ¿qué estrategias tengo que emplear para incrementar mis ventas? Para incrementar mis ventas, entonces mi estrategia sería captar a los clientes potenciales que hablamos en clases anteriores, aquellos que están ahí y que todavía no ha llegado la competencia, y ellos pueden ser mis clientes potenciales y ser mis clientes ya permanentes. Entonces, ¿qué tácticas ahora serían? Puedo emplear para poder captar estos clientes potenciales que a su vez me permitan incrementar mis ventas. Entonces, parte de objetivo, parte de estrategia, parte de lo que es la táctica. Ahora seguimos con lo que es la organización. La organización también va a tener 3 pilares. Va a tener lo que es las funciones, lo que son jerarquías y lo que son obligaciones. Organización, se hace la pregunta, ¿qué se va a hacer? ¿Ya? Entonces yo ya planifiqué, ya establecí cuáles son mis tareas, ya establecí en qué tiempo lo voy a hacer, ya establecí los recursos y quiénes lo van a hacer. Entonces acá hay que organizar.
establecer, ya de designar. Tú, Juan, cuáles son tus funciones. Tú, María, estas son tus funciones. Tú, Ángel, tú vas a hacer tales actividades. Entonces, cada quien en una organización, en función a los puestos que ha designado esta organización, va a tener sus funciones. ¿Ya? Cada quien ya sabe lo que tiene que realizar en una organización. ¿Correcto? Ahora, a su vez tiene que haber órdenes jerárquicos. Creo que estamos diciendo que mayor jerarquía van a ser los que están liderando la empresa. Y a su vez ellos van a designar en cada áreas que puede tener la empresa, designar quienes van a encargar de ver que se cumplan con los objetivos y metas para cada una de estas áreas que forman parte de toda esta organización. Eso conlleva tener obligaciones, sí. Si la empresa ha depositado en mí y yo formo parte ya de la empresa, entonces yo tengo que cumplir con mis obligaciones en el cargo que se me ha asignado. Otro elemento de la administración es la dirección. Y ahí nos preguntamos lo siguiente: ver que se haga. Sí, ver que se haga. Tiene que haber un líder que esté viendo, monitoreando, que se concrete con los objetivos y metas que nos hemos trazado. Entonces, veamos lo siguiente. El líder, quien dirige la empresa, tiene que tener autoridad. Somos humanos. A veces cuando hay cierta debilidad podemos sacarle provecho a la misma y no estamos cumpliendo con nuestras funciones que tenemos para la organización. Es por eso que tiene que haber donde mando, no precisamente que sea un autoritarismo, ¿no? sino que imponga su autoridad para que se cumpla con los objetivos y metas que se ha trazado cada empresa. Esto conlleva a que tenga que haber comunicación. La comunicación tiene que ser la más precisa para poder llegar al empleado, ¿no? Para que pueda cumplir con sus funciones, para que pueda cumplir con las tareas que se le ha asignado, ¿no? Tiene que uno sea humano, no todos somos iguales, pero eso nos conlleva que también se aproveche de esa condición para que, bueno, pasemos por algo, algunas irregularidades, ¿no? Se tiene que buscar los mecanismos para que cada quien cumpla con sus labores encomendadas. Eso conlleva lo siguiente, que también hay que saber delegar funciones, porque el administrador, el gerente no va a estar en todas las áreas, sino ya designo ya uno. Tú, Juan, te encargas del área de administración, tú, Pedro, te encargas de la parte de producción, tú, María, te encargas de la parte de ventas. Y ellos le dan una función. Y ellos se van a encargar de la parte operativa de cada una de las áreas. Pero también tiene que trabajar en forma coordinada, porque cada quien no va a seguir por su lado, ¿no? De repente administración solamente ve la parte administrativa, pero está ajeno a lo que está haciendo producción y más aún lo que está haciendo ventas. No, tiene que haber un trabajo coordinado, porque si por eso estamos encargados de vender productos, entonces nos han hecho un pedido, ya el de ventas aceptó, pero de repente producción todavía no lo ha terminado. ¿Y por qué no lo ha terminado? Porque aún no hay los medios financieros para poder cumplir la materia prima y hacer la producción. Entonces yo no puedo concretar una orden de compra cuando de por medio aún no se ha cumplido con, o en todo caso no tienen la información si que hay en stock, en almacén, o si aún va a demorar todavía este proceso productivo. Entonces siempre tiene que haber una comunicación, trabajar en forma coordinada con el fin que no haya dificultades al momento de realizar las operaciones que día a día realiza una empresa. Eso conlleva a que tiene que haber siempre una supervisión del trabajo que día a día se esté realizando. Entonces, va a haber una persona que en función de un área va a ver cómo está desarrollando cada una de la parte operativa y después da una información a su jefe inmediato superior. Me explico mejor. Hay un supervisor de ventas. Él no hace la venta, sino va a haber el personal de venta que se encarga de esa labor, pero va a estar supervisando que se concrete esa venta y después va a dar información a jefe inmediato superior sobre la venta que hay en esa área. De repente hay un supervisor de planta que también está viendo la parte operativa, la producción, si está cumpliendo con lo proyectado. Si para esta semana se ha proyectado producir 1000 unidades de un determinado producto, pues hay que ver que se cumpla, ¿no? Entonces uno tiene que estar viendo que el trabajo operativo que día a día se realiza en los talleres. Y finalmente ya vemos lo que es netamente lo que es el control, vemos los resultados, que lo que se proyectó se está ejecutando o no. Por decir, dentro del mismo establecimiento, si se está cumpliendo, tenemos que ver la verificación si está cumpliendo con lo que se estableció. Pues dice, en su establecimiento, la operación
hemos proyectado las ventas semanales, mensuales, si está ejecutando o no. ¿Ya? Y finalmente estamos viendo una evaluación, los resultados, si de lo que se proyectó se está cumpliendo o no en esa cantidad establecida. Acuérdense, ¿no? Nosotros hablamos, ¿no?, que dentro de las actividades tenemos que vender, por decir, 1000 unidades y vamos a establecer fecha, ¿no? Y si esta se ha completado o no, para hacer los ajustes. Más que todo es, control nos va a ayudar a hacer los ajustes en función a las actividades que nosotros hemos establecido como tal. Dicho de otra manera, estos elementos de administración van a permitir que la parte operativa se pueda concretar a base de un adecuado uso de los recursos y en función a los objetivos y metas establecidas por cada organización. Porque uno también puede tener un propio negocio, entonces lo que la persona que tiene un negocio, que tiene una actividad, también si estas se han concretado o no. Entonces la administración es de gran ayuda para las actividades que día a día se esté realizando. No necesariamente empresa, como digo así, puede ser desde el punto de vista institucional, pueden ser los colegios, pueden ser club de madre, pueden ser los organizaciones no gubernamentales. A título personal también uno puede administrar bien sus actividades empleando adecuadamente los recursos con lo que posee. Voy a finalizar esta parte, digamos, de introductoria, porque a ustedes se les va a entregar un material que lo revisen, por favor, mediante videos y mediante las hojas informativas. Vamos a mencionar lo que es empresa. Nosotros ya hemos definido en clases pasadas lo que es empresa, si nos vamos a recordarlo, ¿no? Hablamos que empresa viene a ser una organización económica destinada a, puede ser a comercializar, puede ser a producir o puede ser a prestar servicios con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes, de los consumidores, y de eso obtener una utilidad, un beneficio. Esa es la definición básica que siempre digo a los alumnos respecto a lo que es empresa. Pero hay una clasificación y eso lo vamos a ver rápidamente. Así que, un ratito. Así, rápidamente vamos a ver los tipos de empresas, ¿ya? La clasificación de las empresas. Vamos a ver de la parte superior, vamos a ver de acuerdo a su actividad o giro. De acuerdo a su actividad de giro hay tres subdivisiones. Tenemos las que son las industriales, comerciales y lo que es servicios. Veamos lo que son industriales. También acá vamos a encontrar una división, las que son extractivas y las que son manufactureras. Cuando hablamos de las empresas extractivas, son aquellas que pueden ser divididas en dos. Una, la que se dedican a los recursos renovables y a recursos no renovables. Les explico. Cuando hablamos de empresas extractivas, de recursos no renovables, estamos hablando de aquellas empresas que extraen de la naturaleza recursos y que a su vez estas, una vez extraídas, más adelante, siguiendo un determinado proceso, estas se pueden renovar. Ejemplo, el agro, por ejemplo. Se extrae del campo, se extrae la cosecha de papa, camote, diversas frutas y verduras, se extrae. Y ya empezamos ya el proceso ya de extracción a través de este tipo de empresas. Pero a su vez estas pueden ser nuevamente renovables porque otra vez podemos sembrar y más adelante nuevamente cosechar. Entonces se extrae estos recursos para que pues sean nuevamente utilizados. A diferencia de las que se dedican a los recursos no renovables. Ahí vemos las empresas mineras. Las empresas mineras extraen los recursos naturales, pero después de estas ya no se pueden reponer. Por decir, los recursos mineros, por ser los que viven o han pasado por Pasco, por Cerro de Pasco concretamente, ¿no? Vean eso forado, ¿no? Se extraído todos los recursos minerales y ya no va a servir otra vez para extraer recursos naturales, ¿ya? Entonces, hablemos de la primera, que son de los recursos renovables.
Otro ejemplo le podría dar respecto a lo que es la madera, pues ¿sí? La madera se puede talar y después, bueno, otra vez comienza la forestación, va a demorar muchos años, pero de todas maneras vuelve a crecer. A diferencia de los lugares donde han extraído los recursos minerales, estos no van a volver. Ya se extrayó y ahí ya se verá cómo cubrir esos espacios, ¿no? Vean los forados que existen en los diferentes centros mineros que hay en el país. Después tenemos las empresas industriales manufactureras, son las que ya producen un determinado bien, ¿no? Son bienes de producción. Ejemplo, por decir, justamente me toca tocando la camisa, ¿no? Hay empresas que se dedican exclusivamente a hacer las telas. Claro, extraen el recurso natural, que es el algodón, y después procesan y hacen la tela, elaboran la tela. Y ya cuando hablamos de los bienes de consumo final, ya hablamos que hay empresas que se encargan de confeccionar. ¿Por qué? Porque no solamente hay una empresa que solamente se dedica a ver lo que es la tela, otros van a hacer los botones, de repente puede haber otros accesorios, otros van a hacer las etiquetas, por decir. Entonces ya estamos hablando de empresas industriales manufactureras que ya se encargan de hacer bienes de consumo final. Bueno, es como un ejemplo que le estoy dando sobre ese tipo de empresas. Después ya hablamos de las empresas comerciales. Son aquellas empresas que venden ya los productos finales, ya sea al por mayor, al por menor, y las que se encargan de vender ganando comisiones. También es una forma de comercio que hay. Rápidamente pasamos a las empresas que se dedican a lo que es servicio. Todo aquello que no es industria ni que es comercio. Estamos hablando, por ejemplo, de la empresa de transportes. Aquellas empresas que a través de estas unidades pueden trasladar personas o cargas. Tenemos las empresas de turismo. Son aquellas que brindan ese servicio para que las personas puedan colocar lugares turísticos nacionales o en el extranjero. Tenemos las empresas e instituciones financieras, llámense los bancos, las cooperativas, las cajas de ahorros, por citar un ejemplo, ¿no? Después tenemos las empresas que se encargan de los servicios. Tenemos las empresas de energía, eléctrica, la de agua, la de comunicaciones como la compañía celular, los canales de televisión, son servicios. Tenemos las empresas que se dedican a la consultoría. Hay empresas que no pueden tener pues dentro de su organización, por si contar con un contador. Pues hay pequeños negocios que no van a tener un contador a tiempo completo, pero sí hay que darle la contabilidad. Entonces recurre a la asesoría a través de una consultoría para que le dé la contabilidad. También tenemos las jurídicas. Ante cualquier situación inesperada no vamos a tener a un abogado pues a tiempo completo, salvo que seamos una empresa grande, igual que en el caso anterior. Las empresas grandes sí pueden tener un contador, una mediana posiblemente que también, pero hay negocios que por el tamaño que tienen no pueden tener digamos, un contador, no pueden tener un abogado como empleados de la empresa. Entonces tienen que recurrir justamente a estas consultorías para que les pueda resolver algún problema jurídico o que les lleve la contabilidad. Tenemos también las empresas que dedican a la salud, fíjate, las clínicas. Ahora que es de gran ayuda porque la cobertura nacional a nivel de los hospitales no cubre a toda la población y es una opción las clínicas, aquellos que sí pueden hacer el pago sobre estos servicios. Y también lo último, lo que son servicios, ¿no? Ya contamos en clase pasada, hablamos según la pirámide de Maslow, una necesidad de seguridad y el que menos, y también sobre todo las empresas recurren, digamos, a un seguro contra robos, contra incendios, por citar un ejemplo. Ahora tenemos, de acuerdo al origen de su capital, podemos tener las privadas. Estas pueden ser nacionales, o son empresas con capitales peruanos, y como aquellos que vienen del extranjero y quieren invertir en el Perú, que son las extranjeras o las transnacionales. Tenemos, en este caso, y tenemos las con capitales públicos, quiere decir que el Estado también hace empresas, como por decir, la empresa de agua, no Sedapal, es una empresa. Y tenemos empresas mixtas que pueden ser con capitales del Estado, capitales públicas y con entidades privadas que se forman consorcios para hacer una determinada obra en particular, ¿no? Por decir, habemos construcciones, por decir, para hacer carreteras, para hacer puentes, y a veces se forma un consorcio con capital público del Estado con los privados. Entonces se puede dar las mixtas.
De acuerdo al tamaño, por la cantidad, tenemos las microempresas, la pequeña empresa, la mediana empresa y la gran empresa. Eso va a estar en función a la capacidad de trabajadores que tiene cada uno. Por ejemplo, ¿no? Para ser considerado una microempresa tiene que ser hasta un máximo de 10 trabajadores. Y en el caso de una pequeña empresa, hasta un máximo de 50 trabajadores. Entonces, esto va a depender de la mediana empresa que tenga de 50 hasta 250 y la gran empresa tiene mayores cantidades de trabajadores. Por su modalidad tenemos las que son personas naturales y lo que son personas jurídicas. Cuando hablamos de personas naturales son ustedes y yo que asumen el compromiso de colocar un negocio, puede ser una bodega, una ferretería, una tienda que ustedes crean conveniente y nace como persona natural. ¿Esto qué significa? Que tienes el capital, haces los trámites ante la municipalidad, sacas tu RUC y puedes desarrollar tu actividad. No hay necesidad todavía que te constituyas como tal. Entonces está conocido como empresa unipersonal, de tipo de empresas. Y ya lo que son ya de personalidad jurídica, estas sí se constituyen como tal. Siguen la ley de creación de empresas, de sociedades y de acuerdo a como que ellos crean conveniente se constituyen como tal. Por eso tenemos las siguientes. Tenemos la IRL, que son empresas individuales de responsabilidad limitada. Acá voy a hacer un alto. Acá en la empresa natural acá es un solo propietario. Igual también acá en una empresa de responsabilidad limitada, empresa individual de responsabilidad limitada, ahí también es un solo propietario. ¿Cuál es la diferencia? Que mientras que la natural sí asume sus compromisos inclusive con sus bienes patrimoniales, acá cuando hablamos de una empresa individual de responsabilidad limitada, estamos hablando que solamente se responsabiliza solamente por aquello que ha consignado en la constitución de esta empresa como tal. Por eso dice que es una empresa individual de responsabilidad limitada. Solamente se responsabiliza por todo aquello que pertenece a la empresa. Y tenemos tenemos la sociedad anónima, que son empresas que son constituidas por personas que su capital se transforma y lo denominan acciones. Estas a su vez pueden ser sociedades anónimas cerradas y sociedades anónimas abiertas. Así en concreto, cuando hablamos de sociedades anónimas cerradas, estamos hablando de un grupo cerrado, no máximo de 20 accionistas. Y cuando hablamos de sociedades anónimas abiertas, son que tienen una cantidad determinada de socios y lo fundamental es que sus acciones, el capital que ellos han invertido, puede ser negociado en la bolsa de valores. Y por último tenemos la sociedad comercial de responsabilidad limitada, que también se puede conformar con un máximo de 20 personas, que cada quien se hace responsable por el aporte que ha realizado, y su particularidad es que generalmente está conformado por grupos afines, ya sean familiares, amistades. Mientras que una sociedad anónima también tiene la misma forma, solo que puede variar. Puede haber gente que de repente yo negocio mis acciones, lo puedo vender a terceros y de repente pasa el tiempo y gente que creó esa empresa no son las mismas, sino vienen a ser otras personas. Mientras que una sociedad de responsabilidad limitada siempre está cercano al grupo familiar, ¿no? Muchachos, así rápidamente desarrollados son estos dos puntos, lo que es administración y empresa, esta primera unidad. Favor, revisen el material que se le va a dar y desarrollen por favor la práctica que se le ha asignado en relación a estos 4 elementos de la administración que se le mencionó anteriormente. Gracias por tu atención, nos vemos el día de la clase continúa el día de mañana en forma virtual, pero sí nos vamos a estar comunicando durante el desarrollo de las prácticas. Muchas gracias.